Desde muy pequeña, cada euro que usaba se transformaba en un compromiso futuro. A la edad de 10 años, mis padres me obligaron a firmar innumerables acuerdos financieros. Cada compra para el colegio, cada prenda de ropa e incluso la pasta de dientes se convertían en un compromiso de reembolso para mi adultez. Con el paso del tiempo, y al llegar a los 18 años, esos papeles se habían acumulado hasta casi 300, evidenciando una deuda que nunca había pedido. Mientras yo cargaba con ese peso, mi hermana Camila disfrutaba de un trato totalmente diferente. En su mayoría de edad, fue sorprendida con el regalo de un lujoso Maserati, símbolo del privilegio que marcaba su entrada en la adultez. Más tarde, para sellar su posición, mis padres le obsequiaron incluso un apartamento en pleno centro de Madrid, reforzando un contraste abismal entre lo que se esperaba de cada una de nosotras. La vida me puso a prueba en el momento menos esperado. En mi 18º cumpleaños, un accidente automovilístico me sumió en la necesidad de una cirugía de alto costo. Al revisar mi cuenta bancaria, descubrí que se habían efectuado retiros imprevistos y desmesurados. Desesperada, acudí a mis padres en busca de ayuda, pero en lugar de encontrar comprensión, solo recibí miradas frías acompañadas de la exigencia. Si quieres la cirugía, tendrás que firmar otro compromiso. Con el nudo en la garganta, suscribí el documento número 300, sintiendo que cada firma añadía un nuevo obstáculo a mi libertad. Recuperarme físicamente no ayudó a calmar el torbellino emocional. Las redes sociales se convirtieron en un espejo cruel que me mostraba a Camila celebrando su cumpleaños en un crucero por el Caribe, rodeada de amigos y con una sonrisa que denotaba una vida sin límites. Las imágenes contrastaban de forma dolorosa con mi realidad, en la que cada gasto era una carga y cada ayuda familiar una exigencia inhumana. La situación se agravó aún más cuando, al regreso de un viaje, mis padres me recriminaron gastos inexistentes sin ofrecerme ningún apoyo. La acusación de despilfarro, sumada al peso de casi 300 compromisos financieros, me impulsó a buscar respuestas por mi cuenta. Aquella noche, decidida a entender el motivo de tan desigual trato, me sumergí en archivos y registros públicos. Para mi sorpresa, descubrí que mi abuelo había dejado gran parte de su fortuna en herencia para mí. Sin embargo, la documentación revelaba que, de alguna manera, ese legado había sido redirigido a nombre de Camila. El hallazgo fue como un escalofrío. Comprendí que toda aquella manipulación no era fruto del azar, sino de una estrategia para despojarme de lo que legítimamente me pertenecía. Con el corazón lleno de determinación, recordé a Lucas, un amigo de la infancia que, a pesar de su aparente admiración por Camila, siempre había conocido la verdadera historia de nuestra familia. Le envié un mensaje urgente. Necesitamos hablar, es muy importante. Aceptó reunirse en un discreto café en el centro de Madrid. Al encontrarnos, el ambiente se impregnó de una tensión palpable. Entre sorpresas y silencios, le expuse cuidadosamente cada documento, cada prueba que evidenciaba la estafa y la injusticia cometida en mi contra. Lucas, tras unos momentos de asombro, se comprometió a ayudarme a recabar más evidencias que demostraran los fraudes financieros de mis padres. No se trataba de una simple venganza, sino de la búsqueda de justicia y de recuperar mi dignidad, que había sido erosionada por años de manipulaciones y abusos velados. Esa noche, al regresar a casa, me encontré con la fría indiferencia de un hogar en el que el lujo y la complacencia parecían ser la norma. Mis padres, absortos en un programa sobre estilos de vida sofisticados, apenas notaron mi llegada, mientras me recriminaban de manera insensible. Frente a esa escena, decidí que ya era suficiente. Cerré la puerta de mi habitación con la convicción de que debía mantener la calma y actuar con firmeza para desmantelar el entramado de engaños que había marcado mi existencia. A la mañana siguiente, Lucas me convocó en la biblioteca de la universidad. Allí, entre papeles arrugados y documentos recién obtenidos, descubrí cifras y detalles que confirmaban la magnitud de la farsa. Cada número, cada línea impresa, se convertía en una pieza del rompecabezas que revelaba la verdadera historia. Mi herencia había sido usurpada y redirigida para beneficiar a quienes jamás debieron ostentar tanto poder. En ese instante, comprendí que la lucha apenas comenzaba, pero que ya no estaba sola. Con pruebas en mano y la ayuda de un aliado que conocía tanto el pasado como los secretos de mi familia, emprendí el camino hacia una justicia largamente pospuesta. No se trataba de venganza, sino de recuperar lo que por derecho me pertenecía y de poner fin a una serie de abusos que habían marcado mi vida desde la infancia. Esta historia, llena de sacrificio, desengaño y determinación, se convirtió en el primer paso hacia un futuro en el que la verdad y la dignidad prevalecerían sobre las manipulaciones y el poder desmedido. Y, aunque el camino por delante estaría lleno de riesgos y desafíos, mi convicción era clara. No permitiría que la sombra de la injusticia se extendiera por el resto de mi vida. Esto saldrá a la luz, aseguró Lucas con voz grave. Si se confirma, tu padre podría enfrentar serias consecuencias legales y tú recuperarías lo que por derecho es tuyo. Me quedé en silencio por unos instantes, intentando asimilar la magnitud de lo que acababa de oír. No podía apresurarme. Si descubrieran que sospecho algo, es posible que oculten o manipulen los registros e incluso huyan con el dinero. La única opción era continuar reuniendo pruebas de forma sigilosa. Lucas asintió, transmitiéndome una leve sensación de respaldo. Estoy contigo, pero ten mucho cuidado, advirtió. Al regresar a casa, me esforcé en aparentar normalidad, como si nada perturbara mi rutina. Preparé algo ligero para cenar, saludé a mis padres y ofrecí una sonrisa forzada a Camila, quien lucía despreocupada y radiante como siempre. Sin embargo, el destino parecía empeñado en presionar el límite de la situación. Esa misma noche, Camila publicó en Instagram una fotografía en un restaurante elegante. La imagen, acompañada de un mensaje que aludía a aprovechar el orden aparente de las cosas y a la inminencia de un gran día, me heló la sangre. Mi mente comenzó a trabajar a toda velocidad. ¿Qué significaría, en realidad, ese gran día? La incertidumbre me impidió conciliar el sueño, y la sensación de un peligro inminente se cernía sobre mí. A la mañana siguiente, revisé nuevamente el perfil de Camila. Aunque no había novedades directas, la había notado etiquetada en una publicación de una exclusiva boutique de Madrid, donde preparaban un evento especial junto a una figura de renombre. Sin perder tiempo, decidí seguirla discretamente. Desde una cafetería cercana, observé cómo ella y mi madre entraban al establecimiento, charlando con entusiasmo. No puedo creer que finalmente haya llegado el día, exclamó Camila, visiblemente emocionada. Papá lo organizó todo, y esta noche se formalizará tu posición como heredera oficial. Mi corazón dio un vuelco. Entendí en ese instante que estaban en proceso de cambiar la titularidad de la herencia a favor de Camila. Sin dudarlo, llamé a Lucas. Necesito que revises urgentemente si hubo algún movimiento bancario relevante o si hay alguna cita legal programada
llamada para hoy, dije con la voz agitada. Voy a comprobarlo de inmediato, respondió él. Durante el resto del día, el nerviosismo se apoderó de mí. Al caer la noche, Lucas me envió un mensaje crucial. Inés, he detectado algo importante. Esta mañana, tu padre realizó una transferencia de 250.000 euros a una firma de abogados y hay una cita notarial programada para las 22:00 en la calle Serrano. Miré el reloj y noté que quedaban pocos minutos. Una oleada de adrenalina me impulsó a salir de casa sin pensarlo dos veces. Tomé un taxi rumbo al edificio donde se desarrollaría la firma. Allí, a escasos instantes, pude ver a mis padres y a Camila ingresando al despacho notarial. Con el valor que me quedaba, me acerqué sigilosamente y abrí la puerta justo antes de que ésta se cerrara por completo. El notario, al ver a mi padre, ofreció una sonrisa protocolaria. Señor Ortega, todo está listo para la firma. Solo falta la presencia de su hija. Aquí estoy, anuncié con paso firme, sorprendiendo a todos en la sala. El ambiente se volvió tenso. Camila apartó la mirada con desdén, mi madre entrecerró los ojos y mi padre se levantó bruscamente, como si hubiera visto un espectro. Con la cabeza en alto, le dije, no permitiré que se me arrebate lo que legítimamente me corresponde. El notario, intrigado, preguntó, ¿alguna objeción formal a la firma, señorita Ortega? Con determinación, respondí, más que una objeción, tengo pruebas irrefutables, documentos digitales que demuestran que el testamento de mi abuelo fue alterado y que mi padre ha movido sumas considerables de dinero al margen de la ley. Saqué mi teléfono y mostré los archivos que Lucas y yo habíamos recopilado. La atmósfera se volvió casi insoportable. El silencio se densificó y mi padre, pálido, intentó refutar, negando con vehemencia. Esto es absurdo, no tienes pruebas, exclamó, mientras su voz temblaba. Dispongo de registros bancarios, documentos notariales y comprobantes de transferencias. Respondí con voz serena pero firme. Si dan un paso más, enviaré toda esta información a las autoridades y a los medios de comunicación. El notario, con voz pausada, replicó, señor Ortega, si lo que dice es cierto, no puedo proceder con la firma. Ante esta declaración, Camila se levantó, furiosa, golpeando la mesa. Papá, haz algo, clamó, en un tono cargado de recriminación. Vi cómo mi padre se pasaba la mano por la cara, frustrado, consciente de que la situación estaba fuera de control. Con un susurro, casi imperceptible, dijo, no tenías que arruinarlo todo. Arruinaron mi vida mucho antes de este momento. Ahora es mi turno de defenderme, respondí, mirándolo fijamente. Sin esperar más, abandoné el despacho notarial con la cabeza en alto, sabiendo que aquella confrontación era solo el inicio de un camino lleno de incertidumbre. Afuera, la brisa nocturna de Madrid me brindaba un breve alivio, mezclando en mi interior sensaciones de liberación y temor. Había ganado una batalla, pero intuía que se avecinaba una guerra. Más tarde, en un callejón discreto, Lucas me esperaba junto a su coche, con el motor aún encendido. ¿Qué pasó?, preguntó apenas me subí. Logré detener la firma, expliqué. Pero ahora han quedado más resentidos que nunca. Lucas asintió con preocupación y agregó, sabes que intentarán silenciarnos, quizás contratando a alguien. Tenemos que actuar rápido. Exactamente, dije mientras observábamos cómo las luces de la ciudad pasaban fugazmente por la ventana. Necesitamos que estas pruebas sean públicas antes de que ellos puedan reprimirnos. Conozco a un periodista de confianza que podría darle la visibilidad necesaria a este escándalo. Esa misma madrugada, Lucas y yo organizamos meticulosamente todos los documentos, fechas, sellos, capturas de pantalla. Cada detalle debía ser irrefutable. A las 3 de la mañana, enviamos el paquete a varios medios de comunicación de renombre. La respuesta fue casi inmediata. Para las 8 de la mañana, titulares digitales ya daban cuenta de un escándalo financiero, investigando al clan Ortega por presunto fraude y evasión fiscal. El teléfono no paraba de sonar. Mis padres y Camila habían intentado contactarme, pero lo más desconcertante fue un mensaje de Camila. Eres una traidora, no sabes lo que has hecho. Aunque sus palabras estaban cargadas de rabia, una sonrisa amarga se dibujó en mi rostro. Sabía que había encendido la mecha que pondría en evidencia la verdadera cara de nuestra familia. Sin embargo, el triunfo fue efímero. La alarma se hizo presente nuevamente cuando Lucas me llamó, con voz temblorosa. Inés, la policía está en camino. Han emitido una orden de arresto contra ti. El mundo pareció detenerse por un instante. No he hecho nada ilegal, exclamé con incredulidad. Lo sé, respondió Lucas, pero tus padres han decidido acusarte para encubrir sus propios delitos. En ese preciso momento, comprendí que mi lucha apenas comenzaba. Con el peso de la verdad en mis manos y la determinación de no retroceder, estaba dispuesta a enfrentar cualquier consecuencia para recuperar lo que me pertenecía y poner fin a años de manipulación y abuso. La noche, aún cargada de tensión, marcaba el inicio de un nuevo capítulo en el que la justicia debía prevalecer, sin importar el precio. El robo de información y la falsificación han sido orquestados para que toda la culpa recaiga sobre ti, dijo Lucas con voz tensa. Sentí como la realidad se desmoronaba a mi alrededor, mareada por la magnitud de la traición. No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando a que te atrapen. Tenemos que demostrar que todo es un montaje, continuó con determinación. Lucas me propuso un refugio en un lugar apartado, un sitio donde podríamos resguardar nuestros documentos y recopilar más pruebas sin ser descubiertas. Con urgencia, juntamos los papeles y salimos antes de que alguien pudiera localizarnos. Mientras él conducía por calles secundarias, evitando rutas habituales y posibles controles, mi mente se inundaba de preguntas. ¿Tienes un plan para limpiar mi nombre?, pregunté con voz temblorosa. La acusación era grave. Me imputaban el robo de información confidencial y el uso fraudulento de las cuentas de la empresa de mi padre para sobornar a periodistas. Lucas explicó que lo primero era conocer a fondo la denuncia para poder contradecirla con pruebas irrefutables. Mi contacto en la policía ya está intentando conseguir una copia, aseguró, mientras nos dirigíamos a un discreto apartamento en las afueras, un edificio antiguo de fachada desgastada que parecía guardar secretos olvidados. Una vez dentro, Lucas encendió su ordenador y en pocos minutos me mostró la denuncia. Se me acusaba de desviar dinero y de crear cuentas bancarias falsas. La situación parecía meticulosamente montada para perjudicarme. Alguien ha desviado fondos y montado todo para que parezca creíble. Pero la buena noticia es que podemos rastrear el origen de esas cuentas si accedemos a los servidores de la empresa, comentó Lucas mientras tecleaba con rapidez. Con cada minuto que pasaba, el ambiente se volvía más tenso. Lucas descubrió transferencias realizadas desde una cuenta creada hace 3 semanas, con acceso registrado desde el despacho de mi padre. Un escalofrío recorrió mi espalda. Si capturábamos la dirección IP y los sellos digitales, podríamos vincularlas directamente a él. En ese preciso instante, mi teléfono vibró con un mensaje anónimo. Inés, ten cuidado, tus padres no se detendrán, están dispuestos a todo. Mostré el mensaje a Lucas, quien frunció el ceño. Alguien intentaba advertirme, pero no sabíamos quién. Antes de que pudiéramos analizarlo más, se escucharon pasos en el pasillo. Lucas apagó el monitor y bajó la cortina. De repente, un golpe contundente en la puerta nos hizo estremecer. Ábreme, por favor, necesito hablar contigo. Se oyó una voz conocida. Mi corazón se aceleró al reconocer la de Camila. Con cautela, me acerqué a la mirilla y vi su silueta, apenas delineada por la escalera
escasa luz del corredor. ¿Qué querrá ahora?, murmuró Lucas, sospechando de una posible trampa. Sin embargo, algo me impulsó a abrir la puerta unos centímetros. Camila, con el rostro desencajado y en tono urgente, susurró: Inés, no hay tiempo que perder. Papá ha perdido el control y la policía te busca. Si no te mueves ya, te atraparán. La ironía era palpable. La hermana que siempre había disfrutado de lujos, ahora se mostraba como la única capaz de ofrecerme una salida. Con voz entrecortada, me explicó que, tras la difusión de la noticia en los periódicos, nuestros padres estaban dispuestos a sacrificar a cualquiera para desviar la culpa. Hay una propiedad en Toledo, oculta y sin registrar a nombre de ellos, donde podrías organizar tu defensa sin que nadie te rastree, aseguró. Lucas, con los brazos cruzados, manifestó su escepticismo. Suena demasiado conveniente, pero Camila replicó con firmeza: haz lo que creas, pero si quieres salir de esta pesadilla, mi ayuda es tu última oportunidad. Con la tensión en el aire, comprendí que quedarnos allí era demasiado arriesgado, pues la policía podía encontrarnos en cualquier momento. ¿Cuál es tu plan?, pregunté, conteniendo la desconfianza. Con mano temblorosa, Camila sacó una llave dorada de un llavero y explicó que pertenecía a una casa en Toledo, un refugio seguro donde podría trabajar sin ser detectada. El ruido en el pasillo nos recordó que el peligro no cesaba ni un instante. Sin más demora, recogí mis papeles y mi portátil. Con un último asentimiento a Lucas, salimos precipitadamente. Bajamos por la escalera de incendios hacia un oscuro callejón trasero. Afuera, un coche negro se detuvo frente al edificio y varios hombres de traje se apresuraron a descender. Nos han localizado, susurró Lucas con voz grave. Camila nos guió por un pasaje angosto, y sin mirar atrás, corrimos por los callejones de Madrid, esquivando sombras y murmullos amenazantes. Finalmente, llegamos a un estacionamiento subterráneo. Camila sacó el llavero, presionó un botón, y un elegante coche negro se iluminó con las luces delanteras. Suban, ahora, urgió mientras encendía el motor. Lucas me lanzó una mirada de advertencia, consciente de que si se trataba de una trampa, habría actuado distinto. Pero Camila, impaciente, aceleró sin titubear. A través del retrovisor, vimos cómo unas figuras se acercaban rápidamente. Un golpe sordo en la parte trasera del coche nos alertó de que era el momento de huir. ¡Debemos salir de aquí!, grité, y sin dudarlo, tomamos decisiones en medio del caos. Durante la madrugada, dejamos atrás la ciudad rumbo a Toledo. La adrenalina seguía fluyendo y, en un tenso silencio, Lucas preguntó: ¿cuánto falta? A lo que respondió: unos 30 minutos. El trayecto se volvió un reflejo de la mezcla de temor y determinación que ahora marcaba nuestras vidas, conscientes de que cada segundo era crucial para desenmascarar la conspiración familiar que había oscurecido nuestro destino. ¿A dónde vamos? Al menos allí estaremos a salvo por ahora, indicó Camila con el ceño fruncido. No basta con escondernos. Tenemos que darle la vuelta al juego de papá, respondí, apretando los puños con determinación. Media hora después, habíamos llegado a una antigua casa de campo, rodeada de vastos terrenos que parecían guardar secretos del pasado. Camila apagó el motor y con un gesto firme nos indicó que bajáramos. Escuchen, solo contamos con un par de días antes de que papá movilice todas sus influencias para encontrarnos. Pero hay algo que ustedes aún no saben, dijo, dejando caer la sorpresa. Lucas la miró con recelo y preguntó: ¿qué quieres decir? Con lentitud, Camila sacó su teléfono y continuó: no soy tan ingenua como muchos creen. Antes de que este escándalo explotara, copié documentos de la oficina de papá. Información que ni siquiera tú conocías, Inés. Tomé el móvil y, al revisar los archivos, me estremecí al ver nombres de políticos, empresarios y cuentas en paraísos fiscales. La magnitud de esas evidencias era suficiente para hundir a cualquiera. Lucas, asombrado, murmuró: ¿cómo planeas usar esto? Camila dejó escapar un suspiro, mezclando cansancio y firme resolución. Esa es la gran incógnita, respondió justo cuando se oyó el rugido de un motor acercándose. Lucas corrió a apagar las luces interiores. Alguien nos había seguido. Los faros iluminaron la fachada y, al distinguir la figura que bajaba del vehículo, sentí que el tiempo se detenía. Inés, ábreme, necesito hablar contigo, dijo una voz entrecortada. ¿Qué haces aquí?, pregunté, intentando sonar serena. Mi madre apareció, acercándose a la puerta y tocándola suavemente, casi en un susurro. Ya no confío en papá, sobre todo después de lo que hizo y lo que planea hacer, declaró con pesar. Camila frunció el ceño. Mamá, siempre has estado de su lado. ¿Por qué deberíamos confiar en ti ahora? Ella inspiró hondo y me miró fijamente. Porque sé que su próxima jugada será eliminar a quien lo denuncie, y no puedo permitirlo. Lucas, cruzando los brazos, insistió. ¿A qué te refieres exactamente? Tu padre quiere implicarnos en un delito aún mayor, explicó mi madre. Está manipulando documentos para acusarnos de tráfico de información clasificada. Si la policía los encuentra con esas acusaciones, no solo acabarán en la cárcel, sino que nadie creerá en nuestra inocencia. Quedé helada al escuchar esas palabras. Lucas golpeó la mesa con la palma, frustrado. Sabíamos que haría algo grande, pero no hasta este punto. ¿Qué se supone que hagamos?, murmuró Camila, con voz apagada. En ese momento, mi madre sacó un sobre de su bolso y lo depositó sobre la mesa. Aquí tienen copias de correos, transacciones y grabaciones que pueden limpiar nuestros nombres, siempre y cuando se difundan antes de que papá bloquee todo. Yo intentaré distraerlo, pero no sé cuánto tiempo tengo antes de que se dé cuenta de mi traición. Con manos temblorosas, abrí el sobre y al leer las pruebas, comprendí que revelaban vínculos de mi padre con personas de altísimo poder. Lucas se inclinó para examinar los documentos y comentó: conozco a un periodista independiente que no se deja influenciar. Si verifica esta información, la publicará sin temor. Pero debemos actuar ya. Mi madre asintió levemente. Haré lo que esté en mis manos para darles ventaja. Camila, mirándola de reojo, preguntó: ¿por qué hacer esto ahora? Con tristeza mi madre respondió: no quiero seguir siendo parte de esta farsa. He permitido demasiadas injusticias y es hora de detenerlas. El silencio se extendió por unos segundos, hasta que Lucas rompió la quietud. Si vamos a hacerlo, debemos salir inmediatamente. Di una última mirada a mi madre, aunque aún no podía perdonarla del todo. Algo en su expresión me hizo creer que deseaba enmendar sus errores. Asintió y nos dirigimos a la puerta trasera, listos para poner en marcha un plan que podría cambiarlo todo. El aire gélido de la madrugada nos golpeó mientras salíamos, aferrándonos a la carpeta de documentos. Sabía que, en cuanto diéramos el siguiente paso, no habría vuelta atrás. Recordé entonces la mención de un periodista confiable. Lucas comentó: él trabaja de forma independiente y no está atado a las grandes cadenas. Si alguien publicará esto sin ceder ante presiones, es él. Poco después, nos detuvimos en una cafetería alejada
situada en las afueras de Madrid. Allí, Adrián, el periodista, ya esperaba en una mesa discreta, con su portátil abierto y una expresión de impaciencia. Traigan lo que prometieron, dijo sin rodeos. Le entregué la carpeta sin dudar y él comenzó a revisar cada documento. Su ceño se fruncía con cada página, hasta que al terminar nos miró con suma gravedad. Si todo esto es auténtico, estamos ante uno de los mayores escándalos que he visto. Pero tengan cuidado, el poder de tu padre es inmenso y vendrá con todo. ¿No tienen otra salida? Respondí con franqueza. Estamos dispuestos a arriesgarlo todo. Adrián asintió y, guardando los documentos, agregó: si la información es legítima, publicaré la historia al amanecer. Permanecimos allí mientras Adrián enviaba mensajes y realizaba llamadas discretas. La tensión era palpable. Camila, mirando constantemente por la ventana, temía que alguien interfiriera en nuestros planes. De repente, su teléfono vibró y al verlo, empalideció. Lucas tragó saliva y murmuró: están cerca. Antes de que pudiera terminar, la puerta de la cafetería se abrió de golpe y 3 hombres de traje oscuro entraron, escudriñando el lugar hasta fijar la vista en nosotros. Tenemos que irnos, susurré, poniéndome en pie con rapidez. Pero ya era demasiado tarde. Uno de ellos avanzó con paso decidido, sin dar tregua, y en ese instante sentí que el tiempo se aceleraba. En medio de esa cafetería semivacía, con la noche cerrada a nuestro alrededor, comprendimos que el desenlace de esta trama familiar estaba a punto de definirse. El hombre de traje oscuro apuntó directamente y, con voz áspera, ordenó: no se muevan, esto termina aquí. Por un instante, el silencio lo invadió todo, y hasta el latido de nuestros corazones parecía detenerse. Lucas, Camila y yo intercambiamos miradas cargadas de temor y determinación. Sabíamos que un solo movimiento en falso podría sellar nuestro destino. Uno de los hombres continuó con tono gélido: no queremos complicar esto más de lo necesario. Adrián, el periodista, seguía en silencio, cerrando su portátil con calma. Si creen que pueden resolverlo, publicaré la información incluso antes de lo previsto, añadió. Las miradas tensas se intercambiaron. El riesgo era evidente, pero ninguno estaba dispuesto a abandonar la lucha sin antes hacer justicia. Fue entonces cuando Camila dio un paso adelante, con la voz temblorosa, pero el semblante decidido. Si nos hacen daño, todo se derrumbará para ustedes. ¿Están dispuestos a asumir esa responsabilidad? Uno de los hombres esbozó una sonrisa cínica y avanzó un paso más. En un instante, Lucas reaccionó con rapidez. Empujó una silla en dirección a ellos para distraerlos y darnos el tiempo justo para escapar. ¡Corran!, gritó Lucas. Sin dudar, nos dirigimos hacia la puerta trasera de la cafetería. Mientras los agresores luchaban por recobrar el equilibrio, Adrián tomó su portátil y nos siguió. El callejón por el que huimos estaba oscuro y húmedo, y el eco de nuestros pasos parecía multiplicar la tensión del momento. ¡Miren!, exclamó Camila, señalando el coche de Adrián estacionado a pocos metros. ¡Subamos de inmediato! En un salto coordinado, subimos al vehículo y Adrián arrancó el motor de forma fulminante. A través del retrovisor, pude ver cómo los hombres emergían de la cafetería, frustrados y llenos de ira, pero ya estábamos demasiado lejos para que nos alcanzaran. ¿Y ahora qué?, preguntó Lucas con la respiración agitada. Adrián giró bruscamente en la siguiente calle y con voz decidida comentó: debemos desaparecer por un tiempo. Si nos capturan antes de que se difunda la noticia, estaremos perdidos. No podemos quedarnos en España. Mi padre tiene demasiados contactos aquí. Tenemos que lanzar todo el material desde un lugar seguro. Camila, que había permanecido en silencio unos instantes, suspiró y dijo: hay una posibilidad, aunque dudo que les guste. Conozco a alguien en Portugal, una persona discreta y confiable, que podría ayudarnos a escondernos mientras se desata el caos. Pero tendríamos que cruzar la frontera esta misma noche. La idea de huir del país me revolvió el estómago, pero sabíamos que no quedaba otra salida. Entonces, en un intento de sonar más decidida de lo que me sentía, dije: vámonos. Adrián pisó el acelerador y, en un parpadeo, nos alejamos de Madrid. El silencio en el coche se rompía solo por el rugido sordo del motor y nuestras respiraciones entrecortadas. El trayecto hacia Portugal se dibujaba como un salto al vacío, mientras las luces de la ciudad se desvanecían en el horizonte. ¿Cuánto falta?, preguntó Lucas, mirando por la ventanilla trasera. Aproximadamente 3 horas hasta la frontera, respondió Adrián consultando el GPS. Debemos actuar con cuidado, pues si la policía nos tiene en la mira, es probable que existan controles en los puestos fronterizos. Camila suspiró y, en un tono casi imperceptible, añadió: si nos detienen, no sabría qué responder. Haremos lo necesario para salir de esa situación, dije, intentando transmitir seguridad. Cada kilómetro recorrido es un nuevo pulso de incertidumbre. A mitad de camino, Adrián apagó los faros y redujo la velocidad. Hay que tomar una ruta secundaria, comentó. Desviarnos de la autopista nos dará una ventaja. La carretera angosta serpenteaba entre campos solitarios y pueblos que parecían sumidos en un sueño profundo, ajenos a nuestra huida. Sin embargo, la sensación de ser seguidos no me abandonaba. ¿Tu contacto en Portugal es realmente fiable?, preguntó Lucas, rompiendo el silencio. Se llama Joaquim, contestó Camila. Es un ex periodista que abandonó su carrera tras investigar un gran caso de corrupción. Casi le cuesta la vida. Si alguien entiende por lo que estamos pasando, es él. Tras un silencio cargado de tensión, llegamos a la frontera cerca de las 5 de la madrugada. Allí, un puesto policial con apenas 2 guardias se alzaba ante nosotros. Adrián inspiró hondo y se ofreció a hablar con ellos. Cuando bajamos el cristal, uno de los guardias, con voz monótona y gesto cansado, preguntó: ¿destino? Lisboa. Vamos a visitar a unos amigos, respondió Adrián, intentando sonar natural. El guardia repasó el interior del coche y tras unos instantes dijo: esperen, ordenó, sin dar más explicaciones. Vimos cómo se alejaba unos pasos para hablar por su dispositivo. La espera se hizo eterna hasta que regresó con una expresión imperturbable y añadió: pueden continuar. Adrián arrancó de inmediato y, hasta que dejamos atrás el puesto, apenas pude respirar con normalidad. Por poco, murmuró Lucas, apoyando la cabeza en el asiento. Pero lo logramos. Una vez en Lisboa, el sol comenzaba a despuntar y las calles medio vacías reflejaban los primeros rayos sobre los adoquines mojados. Nos detuvimos frente a un pequeño edificio en el barrio de Alfama. Camila envió un mensaje: Joaquim ya está aquí, subamos rápido. La puerta del edificio se abrió y un hombre de mediana edad, con barba descuidada y ojos penetrantes, nos hizo señas para entrar. Gracias por recibirnos, susurró Camila. No hay tiempo para formalidades, vengan conmigo. El interior del apartamento era modesto, pero rebosaba de documentos y un televisor que mostraba noticias de España. En la pantalla, la imagen de mi padre aparecía junto a un titular que denunciaba un escándalo de corrupción en la familia Ortega. Un nudo se formó en mi estómago. Créanme, continuó Joaquim, su padre no se quedará de brazos cruzados. Su red de contactos intentará desmentir cualquier acusación antes de que esto se salga de control. Lucas frunció el ceño. ¿Cómo evitamos que desacrediten nuestras pruebas? Joaquim abrió un archivo en su computadora y nos mostró más evidencias que vinculaban a políticos y empresarios con la red de corrupción de mi padre. No basta con que un solo medio publique esto, dijo Adrián. Necesitamos una difusión simultánea en varios países para que la historia sea imparable. Tengo contactos en Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Si todos publican al mismo tiempo, nadie podrá bloquear la información. Hagámoslo, concluí, notando cómo la
adrenalina volvía a subir. No hay vuelta atrás. Joaquín nos miró con seriedad. Si difunden esto, se convertirán en blancos de represalias aún mayores. Están preparados para lo peor. Nos miramos entre nosotros. Lucas tomó mi mano. Camila apretó los puños y Adrián esbozó una leve sonrisa, cargada de tensión. Ya pasamos el punto de no retorno, afirmé. Haremos lo que haga falta. Joaquín asintió y comenzó a enviar los archivos a los contactos de Adrián. Sentí el corazón golpeando mi pecho, consciente de que nuestras vidas cambiarían para siempre en cuestión de horas. Justo entonces, mi teléfono vibró con un mensaje. Era de mi madre. Inés, no confíes en Joaquín. Nos ha traicionado antes. No cometas el mismo error. Leí esas líneas y un escalofrío recorrió mi espalda. Alcé la vista y observé a Joaquín, que seguía tecleando con aparente normalidad. ¿Quién mentía en esta red de engaños? Lucas, notando mi tensión, me preguntó en voz baja. ¿Pasa algo? ¿Está todo bien? Mentí, ocultando el teléfono con disimulo. Sin embargo, mi mente no dejaba de darle vueltas a las palabras de mi madre. Habíamos caído quizás en otra trampa. El destino de esta historia de engaños y conspiraciones familiares parecía estar a punto de definirse, y cada paso que dábamos nos acercaba a un punto sin retorno. Estábamos a punto de publicar, y de nuestras propias vidas dependía ese pequeño detalle. En ese instante, comprendí que la tensión había escalado a un nivel mucho más peligroso. El mensaje de mi madre seguía brillando en la pantalla de mi teléfono. No confíes en Joaquín. Nos ha traicionado antes. No cometas el mismo error. Cerré los ojos por un momento, intentando procesar el significado de esas palabras. ¿Sería posible que Joaquín estuviera a punto de volverse en nuestra contra, o que de alguna forma mi madre intentara sembrar dudas para salvar a papá? No podía descartar ninguna posibilidad. Necesitaba un poco de aire. Decidí salir del apartamento para aclarar mis ideas. Mientras tanto, Lucas se quedó observando la ciudad nocturna a través de la barandilla, como buscando en el horizonte la respuesta que nos faltaba. No podemos arriesgarnos a quedarnos sin conocer la verdad antes de que sea tarde, pensé, y asintí mientras inhalaba profundamente. Con una leve sonrisa para disimular mis nervios, regresé al interior y me acerqué a Joaquín, que seguía absorto en su portátil, verificando el envío de los archivos que exponían la corrupción de mi padre. ¿Todo listo?, pregunté con calma, casi como si nada estuviera sucediendo. Él asintió y dijo: en unos minutos la información se difundirá a través de múltiples canales. De repente, tuve una idea. Alzando mi teléfono propuse: podríamos enviar una versión resumida de la filtración a una fuente anónima. Así sabremos si alguien intenta bloquearla o rastrearnos en este preciso instante. Noté cómo Joaquín vaciló. Sus dedos se detuvieron por un segundo sobre el teclado y su mirada se tornó dudosa. Esa breve pausa fue suficiente para despertar mis sospechas. Sin darnos tiempo a reaccionar, un golpe contundente resonó en la puerta. Joaquín se levantó, visiblemente nervioso, y murmuró: no fui yo, pero la voz que emergió desde el otro lado era inconfundible. Grave y autoritaria, decía: Inés, abre, sabemos que estás aquí. No compliques más las cosas. El aire se volvió helado al reconocer aquella voz. Mi padre había llegado. Con tono severo repitió: Inés, abre. Sé que Joaquín está contigo. Abramos la puerta y conversemos. Lucas rápidamente escribió un mensaje en su teléfono. Joaquín levantó las manos en señal de inocencia y aseguró: no estoy colaborando con él, créanme. Yo también quiero ver caer a tu padre. La puerta crujió, como si estuvieran forzándola, y mi corazón latía a 1000 por hora. No podía permitir que nos atraparan sin luchar. Lucas me hizo una seña. Comprendí que era el momento de escapar. Con rapidez corrimos hacia la ventana. Camila, tras un breve instante de vacilación, se unió a nosotros. Aunque estábamos en un tercer piso y no era la salida ideal, era nuestra única opción. Joaquín, con voz apresurada, nos indicó: hay una escalera de emergencia detrás. Podemos alcanzarla si bordeamos el balcón. Un estruendo sacudió la puerta y, sin dudar, bajamos por la escalera saltando de 2 en 2 peldaños. A lo lejos, escuché gritos provenientes del piso. Sabíamos que solo contábamos con una mínima ventaja. Una vez en la calle, corrimos a toda velocidad por los oscuros callejones de Lisboa. Lucas, con el teléfono en mano, llamó a Adrián: necesitamos salir de aquí ahora mismo. Camila, con una mirada desesperada, preguntó: ¿a dónde vamos? ¿A dónde no puedan encontrarnos? Casi sin aliento respondí: corramos y busquemos un refugio seguro. Esquivamos sombras en la penumbra, sin saber si eran simples transeúntes o los enviados de mi padre. Joaquín señaló una puerta de madera que conducía a un viejo taller mecánico en desuso. Entrad rápido, podemos escondernos aquí un rato, dijo. Aunque la desconfianza flotaba en el aire, no teníamos otra opción. Al ingresar, el olor a aceite y metal oxidado nos golpeó con fuerza. Joaquín encendió una pequeña lámpara y, entre tos, explicó: podemos quedarnos hasta que encontremos la forma de huir. Lucas, con los ojos entrecerrados, advirtió: si estás mintiendo, lo sabremos. No podemos arriesgarnos. Joaquín negó con la cabeza y, levantando las manos, afirmó: no me interesa ayudar a tu padre. Yo también he salido perjudicado por su corrupción. Quiero que pague por todo lo que nos ha hecho. La tensión se reflejaba en cada músculo mientras me dejaba caer en una vieja silla de metal. Camila se sentó a mi lado, respirando con dificultad, y susurró: debemos escapar cuanto antes. En ese preciso instante, el teléfono de Lucas vibró nuevamente. Al revisar la pantalla, vi que Adrián había localizado a un contacto en el muelle. Un barco que podría sacarnos de Lisboa, pero zarparía al amanecer. Nos daban apenas unas horas y sabíamos que mi padre no cesaría en su búsqueda. Nos vamos ya, decidí con firmeza. Con pasos sigilosos, salimos del taller. Mientras avanzábamos, oía sirenas a lo lejos. Cada patrulla que pasaba aceleraba mi pulso. Al asomarnos a una calle principal, vimos a la policía dialogando con mi padre, cuya presencia era inconfundible. Camila, pálida, murmuró: está usando a la policía para localizarnos. Joaquín señaló un atajo: conozco un camino por un mercado abandonado, pero es arriesgado. Lucas asintió. No teníamos otra alternativa. Nos internamos en el antiguo mercado, un lugar desolado con estructuras oxidadas. El eco de nuestros pasos aumentaba la tensión, y cada sonido se amplificaba en la soledad de la noche. A lo lejos se escuchaba el murmullo del mar. El muelle estaba cerca, y esa era nuestra última oportunidad. De pronto, un ruido metálico nos hizo detenernos. Una lata rodó por el suelo, y mi respiración se congeló. ¡Allí están!, gritó una voz a poca distancia. Divisé a uno de los hombres de mi padre que avanzaba rápidamente. Lucas me tomó de la mano, y comenzamos a correr en dirección contraria. Inmediatamente, retumbaron varios estruendos que interpretamos como disparos. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía oír mis propios pasos. Corrimos hasta encontrar una puerta trasera oxidada y atascada. Camila y yo empujamos con todas nuestras fuerzas, mientras Lucas vigilaba la retaguardia. Con un chirrido ensordecedor, la cerradura cedió, y salimos a un angosto callejón que nos condujo directamente al muelle. Desde allí, vimos a Adrián en la cubierta de un pequeño barco, haciéndonos señas para que nos acercáramos. El ruido de las sirenas policiales y los gritos de los hombres de mi padre se mezclaban en un caos abrumador, pero ya casi estábamos a salvo. Sin embargo, de repente, una figura se interpuso en nuestro camino. Me detuve en seco, con el corazón a punto de explotar. Frente a mí, apareció mi padre. No vas a ninguna parte, Inés, dijo con voz fría. Lo miré fijamente, recordando cada humillación, cada deuda y cada mentira que había soportado para mantener su imagen de poder. A pesar del miedo, esta vez no retrocedí. Se acabó, papá, pronuncié con firmeza.
firmeza. Tienes que aceptar la verdad. Él negó con la cabeza, murmurando, la verdad es que nos traicionaste. Después de todo lo que te dimos, respiré hondo, conteniendo la rabia. Me lo cobraste todo y ahora has perdido. No permitiré que me manipules nunca más. Las sirenas se hicieron cada vez más cercanas. Mi padre, al notar que su tiempo se agotaba, cerró sus puños y su rostro se transformó en una mezcla de furia e impotencia. Sin más, murmuré, adiós papá, retrocediendo hacia el barco. Lucas me tomó de la mano y, junto a Camila y Joaquín, subimos a la embarcación. Con el motor en marcha, Adrián nos alejó rápidamente del muelle. Desde la cubierta, observé a mi padre quedarse allí, sin aliados, mientras se oían los pasos de la policía acercándose. El sol comenzaba a asomar en el horizonte, tiñendo el cielo de suaves tonos anaranjados. Camila, con el rostro iluminado por la tibia luz de la mañana, miraba el mar con una silenciosa tristeza. Suscríbete y deja tu like para más videos.